Miren, Dios es un Dios de detalles pequeños y detalles grandes, no medianos, no en la mitad. Y a veces los detalles pequeños nos abruman tanto con los detalles grandes, como los detalles grandes que tiene Dios. Pero cuando Dios trae un detalle grande a tu vida, entonces podemos entender que es algo que no, yo reflexionaba, es como la lectura de Hebreos, el primer capítulo de Hebreos, que dice que Jesús es el resplandor de la gloria de Dios. El resplandor quiere decir que lo que yo estoy viendo en Yeshua es apenas el resplandor de la gloria de Dios. Entonces, cuando Dios trae a mi vida un gran detalle, el resplandor de su gloria realmente me cubre completamente y me llena tanto. Dios quiere darte grandes detalles, pero hay una condición: hay que creer. Hay que creer. Y hoy vamos a hablar de un gran detalle. Hoy vamos a hablar de algo que se llama el corazón adoptado. El corazón adoptado. Y antes de hablar de cómo es el corazón adoptado, yo voy a hablar de algunas cifras y algunos conceptos que tengo por acá. Entonces, fíjense, para hablar de adopción tenemos que hablar primero de huérfano. ¿Qué es un huérfano? Para poder conversar de la adopción. Entonces, el huérfano viene del griego orfanón, que quiere decir privado, carente, desamparado. Un huérfano es alguien que quedó desamparado, que no tiene nada, que no tiene ninguna protección. Y la adopción, estuve revisando muchos conceptos y este fue el que me gustó más. ¿Y saben de dónde lo saqué? Hay muchos, pero ¿saben de dónde saqué este concepto que les voy a leer? De la ley de adopción chilena que está en el Congreso Nacional. Y ya les voy a explicar por qué me gustó tanto. Fíjense, dice que la adopción es el acto de recibir legalmente como propio a un hijo que biológicamente no lo es, para brindarle el afecto y los cuidados necesarios que van a satisfacer sus necesidades materiales y espirituales. Me encantó, materiales y espirituales. Y obviamente hay cifras de huérfanos que nos tienen que llamar la atención y nos tienen que inquietar. Por ejemplo, a nivel mundial, según UNICEF, hay en este momento 153 millones de niños que son huérfanos. De ellos, el país que tiene la mayor cantidad de huérfanos es la India, con 30 millones de huérfanos. En Latinoamérica, el país post pandemia, porque la pandemia obviamente profundizó la orfandad. En Perú, 10.2 por cada 1,000 niños huérfanos. Después viene México, después viene Colombia y bueno, y así pare usted de contar. Entonces, la orfandad es un problema mundial, pero hoy obviamente que son cifras que son fuertes, pero hoy vamos a hablar de la orfandad espiritual, que cuando nosotros sumamos la orfandad espiritual a la orfandad que sufren estos niños y a la orfandad que sufren muchos adultos que quedaron sin nada, las cifras son escandalosas y es un estado de vida muy penoso. Entonces vamos a comenzar hablando de la orfandad espiritual. Entonces vamos a poner la primera cita, la primera lámina que está allí es del profeta Isaías. Isaías 14, versículo del 12 al 14. Esta es una versión que es traducción en lenguaje actual, que es una traducción un poco más cercana a nosotros y la podemos entender un poco más. Y dice:
rey de Babilonia. Cuando aquí la palabra dice rey de Babilonia, se está refiriendo a Satanás. Tú que derrotabas a las naciones, has caído de muy alto. Te creías un Dios en el cielo, pero fuiste derribado a la tierra. Te decías a ti mismo: voy a subir hasta el cielo, allí pondré mi trono por encima de las estrellas de Dios, reinaré desde la montaña donde viven los dioses, subiré más allá de las nubes y seré como el Dios Altísimo. Entonces, cuando nosotros leemos esto, en el fondo de esta lectura hay algunas palabras que se mueven allí: orgullo, altivez, soberbia. Quiere decir que este modelo de orfandad ya se estaba gestando en el cielo. Pero este modelo de orfandad cae a la tierra, porque aquí dice la palabra: has caído de lo alto. Entonces cae a la tierra para morar en la tierra. Vamos a ver la siguiente. Y tiene una característica: el diseño de orfandad. El diseño de orfandad es un diseño que no proviene de Dios. No proviene de Dios. Se gesta en lo alto, proviene de Satanás. Ya lo leímos. Te quiero decir algo: el libro de Isaías es uno de los libros más profundos y más científicos de la historia de la humanidad. No solamente es un libro profético, es un libro de ciencia, es un libro de lo más contundente que yo he podido leer en mi vida. Entonces Isaías dice que es un modelo que se gesta en el cielo, lo profetiza, lo declara, y tiene unas características este modelo de orfandad. Muchas veces estamos nosotros coqueteando con este modelo de orfandad. Pero ¿cómo si yo soy cristiano? ¿Cómo si voy a la iglesia todos los domingos y estoy en 500,000 grupos de conexión y sirvo? Tengo 100 años de cristiano y toco en la alabanza y no sé qué más. Sí, pero a veces estamos también procurando y caminando en el modelo del huérfano. ¿Por qué? Fíjense, el modelo de orfandad concentra el poder, quiere el poder y no suelta el poder. Lo abraza. No acepta el orden jerárquico. No acepta el orden jerárquico. Está cuestionando. Por fuera luce muy sumiso, pero por dentro cuestiona. ¿Pero por qué él y no yo? ¿Pero por qué tengo yo que obedecer? Y en silencio y muy sutilmente, muchas veces está promoviendo la rebelión y la desobediencia. Y este es un modelo que camina muchas veces en nuestros países, que camina muchas veces en nosotros mismos. Tiene muchas características, ¿no? Yo no sé por qué el Señor me está trayendo esto. En una oportunidad, esta es una característica del modelo de orfandad, fíjense. En una oportunidad trabajaba con una colega, no voy a decir dónde, y yo decía, pero ¿por qué yo tengo que estar al lado de esto? ¿Por qué yo tengo que escuchar esto? ¿Por qué tengo que vivir esto? Y uno nunca sabe cuándo Dios te está preparando para cosas que tienes que vivir posteriormente para que las puedas entender. Esta persona, cada vez que al sitio donde estábamos llegaba alguien preparado en la materia y alguien que estaba capacitado, sin conocerlo comenzaba a sacar codos y a hablar mal de estas personas. Y en una oportunidad llegó alguien a quien aprecio mucho, una médico que estaba muy bien preparada y acababa de llegar. Y bueno, qué bueno que estás aquí. Nosotros, qué bueno y qué bueno y qué bueno. Vas a sumar, vas a ser de bendición para todos nuestros pacientes y tal.
Y esta señora la escuché en alguna oportunidad hablar mal de ella. Y yo decía, pero es que no la conoce. Así se comporta el huérfano. El huérfano una de las especialidades del huérfano es sacar los codos. ¿Por qué? Porque tiene una carencia, porque no ha madurado, porque hay destellos de orfandad todavía en su corazón. Vamos a ver la próxima. No voy a leer el Génesis 2. Lo vamos a tararear. El Génesis 2, ¿qué pasó en Génesis 2? Los jóvenes de Contra la Corriente, ¿qué pasó? Vamos a ver. Los jóvenes de Contra la Corriente, yo sé dónde están. Tengo pillado. Miren, sí, en Génesis 2 comienza, es la creación del hombre y de la mujer. Dios crea primero a Adán. Y Dios lo comienza a formar de una tierra que tiene unas características muy peculiares, que es la arcilla. La arcilla es un suelo muy rico. La arcilla es una tierra que tiene vida. Tiene unos elementos minerales muy importantes. Y lo forma de la arcilla, dice la palabra, y Dios sopla aliento de vida en ese cuerpo inerte que había formado, y comienza a ser un ser viviente. Ok, cuando Dios sopla sobre el molde que había hecho de arcilla, sopla su espíritu. Pero cuando el espíritu entra, la parte espiritual entra en eso que está moldeando Dios, se forma el alma. Entonces, entra el soplo de Dios en el cuerpo de arcilla e inmediatamente se forma el alma. ¿Por qué Dios nos dio un alma? ¿Y por qué no nos dejó solamente con espíritu y con cuerpo? Qué pregunta, ¿verdad? ¿Y qué tanto tenemos que reflexionar? ¿Saben por qué? Dios nos ama tanto que en el alma sufrimos. Con el alma están nuestras voluntades, nuestros sentimientos, ese llanto que a veces no sabes por qué está ocurriendo, ese dolor que tienes allí. Me dolió el pecho, me dolió el corazón. Es el alma. El corazón duele también, ¿no? Pero cuando se infarta, pero es el alma, ese dolor que tú sientes ahí, oye, siento un no sé qué. Dios nos ama tanto que por sobre todo lo formado nos dio un alma para tener un GPS, para tener algo dentro de nosotros que nos diera más vitalidad. Pero también es nuestra parte más inestable. ¿Y saben dónde Dios quiso que se posara el alma espiritual y físicamente en nosotros? En tu corazón, en mi corazón. Entonces, cuando Dios forma a Adán y luego lo duerme y saca a Eva, todo era bonito, estaban en el Edén, pero había un orden. ¿Cuál era el orden? Espíritu, alma y cuerpo. ¿Por qué? Porque lo que nos permite conectar con Dios, el hilo directo, la conexión directa que tenemos con Dios es el espíritu. En ese momento estábamos diseñados originalmente un diseño tridimensional con un diseño perfecto: espíritu, alma y cuerpo. Y Adán caminaba en el paraíso como si nada, tenía conversaciones con Dios cara a cara, se hablaban, se decían tantas cosas bonitas. Había creado Dios a un hijo. Pero como leímos en Isaías, el modelo de orfandad cae a la tierra y tampoco se salvó el Edén, porque Satanás andaba dando vueltas por ahí también y dijo: si yo siembro mi modelo de orfandad en el alma de este ser vivo, que no me gusta que esté creado porque me está desplazando, yo lo voy a hacer igual a mí y voy a romper todos los planes que Dios tiene para la humanidad. Y lo hizo. El modelo de orfandad se instauró en el alma. Entonces aquí viene lo que sabemos. Había un árbol del conocimiento del bien y el mal, y ya Dios le había dicho a Adán
y a Eva, y era Eva la que estaba dando vueltas, no toquen ese árbol, Dios es un Dios de detalles, pero es un Dios de orden y es un Dios de límites. No lo toquen. Pero cuando se instaura el modelo de orfandad en el corazón de Eva y en el corazón de Adán, primero de Eva, en este caso, sin justificar que uno sea el peor que el otro, ojo, simplemente, bueno, ella comió el árbol del conocimiento del bien y el mal, y ahí comienza oficialmente el sistema de orfandad en nosotros, porque viene una pregunta: cuando se instaura la orfandad, ¿y cuál es el problema? Esa es una de las preguntas. ¿Cuál es el problema de que yo lo haga? ¿Dónde está escrito eso? Son dos preguntas que es la siembra de la duda en el alma del hombre. Y tiene muchas traducciones, porque si hablamos de los jóvenes, de los adultos, pero quiero hablarle hoy muy especialmente a los jóvenes. Si estás en tu computadora o estás en tu smartphone y viene el sistema de orfandad, ¿y cuál es el problema que hagas el clic para ver la pornografía? ¿O cuál es el problema que extiendas la mano y tomes la droga que te están ofreciendo? Uno solo, no va a haber ningún problema. ¿O cuál es el problema, hombre o mujer, que le seas infiel a tu esposo o infiel a tu esposa a solas? Total, no lo va a saber nadie, Sistema de orfandad, modo orfandad. Y ahí comienza a gestarse este modelo. Entonces, fíjense, hay una lectura en la Biblia, en Pedro, que Pedro dice: sean sobrios y velen, porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y nosotros hemos entendido religiosamente que es un león que viene y me va a comer, o es un monstruo que viene y me está comiendo y que me está persiguiendo. Decía nuestra querida Drew Anderson una vez allá en la isla, decía: yo no entiendo por qué a veces se los pasan viendo demonios, y demonios aquí y demonios allá, que lo están persiguiendo, y llegan a una panadería y están espantando demonios. No, procura que Cristo crezca en tu corazón, y los demonios que existen, no estoy diciendo que no existen, ojo, van a salir corriendo. Ahí está. Entonces, ¿qué pasa? Miren, hay una gran diferencia entre el león rugiente y lo que acabamos de cantar, el león de la tribu de Judá. El león rugiente es un león que está solo, es un león inmaduro, es un león joven. ¿Y por qué es león rugiente? Porque está todo el tiempo, no deja de rugir. ¿Por qué? Porque él está vigilante. ¿Y qué está tratando de hacer el león rugiente? Esa lectura que dice Pedro. Lo primero que trata de hacer el león rugiente es tirar el dardito de orfandad en mi corazón, en tu corazón. Eso es lo primero que hace. Dardo. Y ahí cayó la pregunta: ¿y cuál es el problema? ¿Y dónde está escrito? ¿Y por qué yo me tengo que sujetar a él? ¿Y por qué él me va a venir a quitar mi puesto a mí? Ahora, el león de la tribu de Judá, del cual acabamos de cantar, es totalmente distinto al león rugiente. Y en Génesis 49 lo encontramos. Judá era hijo de Jacob. Cuando Jacob está ya falleciendo, Jacob le da una bendición profética a cada uno de sus hijos, que son las 12 tribus de Israel, y le da una bendición profética a Judá. Judá significa alabar. Es el significado en judío de Judá. Y le dice: tú, Judá, a su hijo, dominarás a tus enemigos, tus hermanos te alabarán y se inclinarán en tu presencia. Eres como un león feroz que al regresar con su presa se agacha y se echa en el suelo.
Y dice, ¿y quién se atreve a molestarlo? El león de la tribu de Judá, ese mismo que está aquí en este momento, es un león tranquilo, es un león maduro, es un león simplemente que está delante de mí esperando que venga el rugiente para devorarlo. Ese sí lo va a devorar. Ese es el león de la tribu de Judá. Es el león con el cual yo tengo que estar, al cual me tengo que parecer. Seguimos. Entonces, fíjense, hasta aquí hemos hablado de la orfandad. Dios siempre va a tener estrategias para todo. Dios es un Dios de estrategia. Y obviamente Dios ve que su creación máxima, el hombre, adopta un sistema de orfandad y Dios dice, yo tengo que crear una estrategia contra la orfandad, un antídoto. Y el profeta Jeremías lo escribe y dice, hace mucho tiempo me aparecí ante ellos y les dije, pueblo de Israel. Pero es que yo no soy pueblo de Israel, yo soy venezolano, yo soy chileno, yo soy argentino. No, fíjense una cosa, cuando nosotros creemos en Yeshua, cuando nos relacionamos con Yeshua, pasamos a formar parte del Israel espiritual. Así que esta lectura nos toca también. Entonces, pueblo de Israel, siempre te he amado, siempre te he sido fiel, dice Dios. Por eso, qué belleza, nunca dejaré de tratarte con bondad. Volveré a reconstruirte y volverás a danzar alegremente al ritmo de panderetas. Yo quiero decirte que en este 2025 Dios me está reconstruyendo, y que el llanto que habías que habías labrado en silencio, ahora lo vas a expresar públicamente danzando con panderos, porque esa es la reconstrucción del corazón que Dios está haciendo en cada uno de nosotros. Seguimos con la estrategia y Dios dice, bueno, yo tengo que cambiar al hombre desde adentro, porque desde afuera ya no me sirve. Entonces está inmerso en un pacto de ley, en un pacto mosaico donde son no peques, no hagas, no digas, y mientras más se adentra en la ley, más peca. Entonces, ¿qué hago con mi creación máxima? Tengo que cambiarlo desde adentro, tengo que cambiarlo desde el corazón. Entonces, Jeremías 31:33 dice, mi nuevo pacto con el pueblo de Israel, contigo, conmigo será este: haré que mis enseñanzas las aprendan de memoria y que sean la guía de su vida. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Les juro que así será y así será. Entonces es el nuevo pacto. Y cuando Dios habla de pacto, son dos personas, no son más de dos. Es contigo, es conmigo. Y aquí entra Yeshua. Aquí entra Yeshua, el león de la tribu de Judá, porque el pacto ahora es el nuevo pacto. En el viejo pacto morimos, el nuevo pacto nos reconstruye. Pero hay un puente. Hay un puente. Dios es un Dios de puentes también. Muchas veces ese puente se llama perdón. Muchas veces ese puente se llama reconciliación. Muchas veces ese puente se llama esperanza. Pero hay un puente que Dios quiere que todos pasemos, que se llama fe. Y ahí es donde fallamos a veces. Entonces hay un concepto en Hebreos que es muy bonito, todos lo sabemos. ¿Cómo dice ese concepto de la fe? La convicción es. Y yo quise traer dos conceptos que son basados en esa lectura de Hebreos, que son conceptos que nos estremecen. A mí me gustan los conceptos que me estremecen, no los conceptos que se siguen dando, que son importantes. Pero fíjense, este primero de San Agustín dice: la fe, creer lo que no vemos. Creer lo que no vemos, no es fácil creer lo que no vemos. La recompensa, ver lo que creemos.
Y mira, vamos a hacer así, agarrémonos así del asiento con este concepto que viene del maestro Spurgeon. Agarrémonos fuerte ahí, miren. Dice: la fe que cree en lo probable es la fe de todo el mundo. La fe que cree lo probable confía parcialmente en Dios y parcialmente en sí misma. Pero la fe que no se preocupa por lo posible y que descansa únicamente en la palabra de Dios es la fe que actúa cuando Dios habla. Entonces yo quiero que Dios hable a mi vida a través de la fe, pues yo me tengo que sumergir en la palabra. Porque sí, Cristo en el desierto cuando fue tentado, el Hijo de Dios, Jesús, ¿qué tal? No sé qué. Sí, pero lo venció a través de la fe y a través de la palabra. Escrito está, león rugiente, escrito está. Y si en mí está escrito, tú te vas, porque yo vivo lo escrito. La próxima. Y aquí viene unas características que tiene el corazón adoptado. El corazón adoptado, como yo soy adoptado, entonces tengo que vivir humilde y agradecido. No me puedo enaltecer, porque yo soy adoptado. Soy posicionado, hijo. Y es una posición legal. El ser hijo de Dios es algo legal, no es algo superficial, no es un cliché. El ser hijo de Dios es una posición. Y los que creen en Jesús somos hijos de Dios. Entonces, cuando yo soy hijo, yo puedo ver, entrar y entender el reino de Dios. Hay cosas del reino de Dios que yo no puedo, sin ser hijo, ver y entender, porque no las voy a entender. Pero ¿cómo yo voy a entender que tengo que dar la milla extra? ¿Pero cómo voy a entender que tengo que perdonar 70 veces 7? ¿Pero cómo voy a entender que yo tengo que considerar al otro como superior a mí mismo? ¿Pero cómo yo voy a entender en el reino que yo tengo que soltar lo que tengo agarrado? No, pero es que esto es mío y no lo suelto. Suelta. En el reino no funciona de esa manera. Déjate llevar. Dejémonos llevar. Y fíjense, algo que nos cuesta a veces. Yo respeto cada posición, pero es algo que como hijos posicionados tenemos que entender y tenemos que practicar. Ahí dice una herencia aprobada. ¿Alguno de ustedes alguna vez de un banco le han escrito: usted tiene un crédito aprobado? Sí, ¿verdad? O usted tiene una tarjeta de crédito ilimitada aprobada. Puede ser, ¿no? Ha pasado, ¿no? Bueno, fíjense una cosa. El Hijo de Dios, el adoptado, y les digo algo, sin tener ni siquiera su sangre ni su genética, Él me imputa su genética. Entonces, yo tengo una herencia aprobada. ¿Qué pasa con la herencia? Es algo espiritual y es algo legal. En el libro de Hebreos dice que para que una situación se pase de promesa a herencia, tiene que ocurrir la muerte del testator. ¿Y quién murió? ¿Quién murió? Cristo en la cruz, ¿verdad? Entonces quiere decir que antes de la cruz yo estaba en la posición de la promesa. Ha muerto el que me da la herencia. Entonces ahora en el nuevo pacto nosotros nos tenemos que mover arrebatando herencia, porque la tengo aprobada. Entonces el banco del cielo me dice: usted tiene una tarjeta de crédito ilimitada, que es su herencia. Y yo llego y le digo: pero es que yo estoy esperando la promesa. No, los tiempos cambiaron. Usted tiene una herencia aprobada. No, pero es que yo quiero la promesa. No, usted tiene una herencia. ¿Y cuál es la herencia? El Espíritu Santo en mi corazón, en tu corazón. Ya, aprobada la herencia. Entonces las promesas pasaron a otro tiempo.
Y voy a terminar con esto. Hay una lámina al final que no la vamos a colocar. Para que veamos cómo funciona el tema de la adopción. Fíjense, el viernes en la tarde fuimos a esperar a mi suegra. Después de un proceso largo, bueno, que fue largo, que costó lágrimas, y bueno, ella llegó al aeropuerto. Ahí estábamos Carla y yo esperando con Carlos Agustín. Estábamos en el espacio donde salen los pasajeros de los vuelos internacionales y ella no salía, ya el vuelo había llegado. y yo veo que ella sale mucho más allá. Salió por donde salen los famosos. Ahí había salido Shakira en los últimos días cuando vino a Chile. Bueno, ella salió por allí, ¿no? Cuando yo veo que viene en el pasillo, y el Señor me dice: quédate aquí, quiero que veas. Mi esposa, ella subió un video, donde el video lo he visto muchas veces. Ella corrió hacia donde venía su mamá. Esa manera de correr, el Señor me dice: detalla la manera de correr, como ella corrió. Tiene que ver con la pureza espiritual, con volver a la infancia. Esa carrera fue la carrera que como niña ella hacía para ir a los brazos de su madre. Pero más allá de eso, yo me quedé atrás y yo pude ver un abrazo físico entre hija y madre, pero el abrazo era de 4. ¿Por qué de 4? Porque el Señor me dijo: miren bien, ahí estaba también el abrazo de su padre, que ella está con el Señor, y había un cuarto abrazo, que era este abrazo, el abrazo del Padre. ¿Y por qué les cuento esto? Porque Dios está esperando que hoy cada uno de nosotros emprendamos de nuevo la carrera hacia el abrazo del Padre. Lo más importante es poder nosotros tener y disfrutar y vivir la paternidad de Dios. El clamor más importante de un niño judío era Abba, o es Abba, Abba, Abba. Es como un balbuceo, Abba, Abba. Y el Espíritu Santo le dio a Pablo esta revelación: Abba, Padre, Abba. Y Abba es como papito, papá, papi, ¿dónde estás? Vamos a hacer un ejercicio espiritual mientras vamos a terminar con la adoración. Vamos a hacer un ejercicio espiritual y cada uno de nosotros individualmente va a expresarle al Padre las palabras más hermosas que jamás le hemos expresado. Y no se trata de que mi padre biológico fue un mal ejemplo. No, si el Espíritu Santo pone en el corazón de nosotros esa reconciliación con el padre biológico que nos dañó, que nos hizo daño, o que nos amó y queremos abrazar de nuevo, también vale. Pero vamos a expresarle a través de todo eso que el Espíritu Santo está colocando en este momento en el corazón, es decirle: Abba, Abba. Nos
acercamos a los 7 años, que es el número de la plenitud, una iglesia de hijos. Si hay algún resquicio de orfandad en nosotros, este es el momento de decir: papá, aquí está mi orfandad. Vamos a ponernos de pie. Abba, Abba, estás aquí. Abba, Abba, te amo, papá. Te amo, papá. Él quiere escucharte en esta mañana, No te quedes callado, Abba, papá, eres tierno. Papá, te extraño. Papi, abrázame. Oh, papá, ya no caminas. Papi, ya no caminas tan firme como caminabas antes, porque has envejecido. Pero sigues teniendo el mismo corazón de papá. Gracias, papá. Gracias. Gracias por abrazarme. Gracias. Gracias por reconstruirme. Gracias por prolongar tu abrazo en mí.